Buen día, hermano. Buenos días, hermana. ¿Cómo está? Bien, gracias. Aquí con la bendición de la lluvia toda la noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todavía estamos bien. ¿Cómo se siente? Bien, bien, gracias a Dios. Bien. Pero, ¿y el jefe cómo está? Al pie del cañón, buenos días. Buenos Bendiciones. días. Que el día Buenos sea días. muy bueno. Que Dios me lo bendiga. No, se ve bien. No, mejor que ayer, peor que mañana. Lo veo bien, yo lo veo bien. Todo bien, gracias a Dios. Alegro. Hoy papá Dios está regando la ciudad de David toda la noche. La lluvia es bendición. Lluvia y bendición. Juan 3, 1 al 17. Ya la tengo. Déjeme ver si estoy bien peinado. Ay, yo ni revisé si estaba bien peinada. Juan 3, 1, 27. Yo Profe. voy a peinarme. Qué bien. Una sola pasada y que galí. Buena. Hermana, buenos días. Aquí Buenos días, estamos. mi hermana Neida. Buenos días, hermanito. Me alegro de verles. Hola, Neida, buenos días, muchacha. ¿Cómo estás? Hola, profe. Aquí contenta de estar. Hoy invité a José Kiel. Vamos a ver si entra. Vamos a ver si puede entrar. Un primo de Chiriquí. La De Bugaba. De los Kielitos. Eso. Primero Dios sí entra. Me dijo Sí. Juan 3. Juan 3, 1, 7. Ya, sí, yo lo tengo hace rato. Desde ayer. Yo lo he estudiado todo como 7 veces. Esto es grandísimo. Pero uno qué? 1, 7. 1, 7 nada más. Ya. 1, 17. 1, 17. Ahí está. Ahí tengo otro más. No hay quién es. ¿Cuál es el otro? Juan Kiel. Entró. Magali. Magali. Buenos días, hermana Magali. Ella entra como incógnita. Muy bien, déjeme ver qué hora dice mi reloj. Bien, vamos a orar. Son las 6:31. ¿Me escuchan bien o tengo que ponerme el micrófono? Muy bien. No, está bien. ¿Estamos bien? Ok. Sí. Listo, pues entonces vamos a orar. Hermana Neida, usted tiene la oración. Oremos. Gracias. Querido Jesús, te damos las gracias por dejarnos levantarnos a un nuevo día. Gracias porque estamos con salud. Tú nos has preservado la vida. Gracias por este momento que podemos dedicarnos para alabar tu santo nombre y aprender algo más para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el capítulo de la Biblia que nos toca leer hoy es el capítulo 3 del libro de Juan. Juan 3. Libro de Juan, capítulo 3. Le damos la bienvenida en el nombre del grupo Conéctate a Jesús a todos los que ya están aquí en este estudio, cumpliendo con
cumpliendo con la palabra de Dios que dice que debemos dedicarle a Dios, dedicarle a Jehová la parte que le corresponde y al César la parte que le corresponde, entendiendo por César al hombre. Esta es la parte que le corresponde a Dios. Amén. Libro de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 17, según nos invita el día de hoy. En mi Biblia el título es Jesús y Nicodemo. ¿En la suya? El igual hay en la mía. Nicodemo y el nuevo nacimiento. Nicodemo y el nuevo nacimiento. Correcto. Bien, vamos a leer la palabra desde el versículo 1. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Amén. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú eres el maestro de Israel. ¿No puedes y no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está En el cielo. Y en el así cielo. como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre que será levantado, para Correcto. que todos en él crean, Amén. Siga, que tengan vida eterna. Amén. siga, hermano Grande. Y como Pues Moisés Dios- levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dele, hermano Grajales, lea los Sí, últimos tres. Correcto, para que todos en él, Que todo el que quiera en él, tenga vida eterna. Amén. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado Amén. por no creer en el Hijo único de Dios.
de Dios, hijo de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubran lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad, todo lo hacen con la voluntad de Dios. En Dios. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Antes de meternos en el deseo de toda la gente, quiero llamar la atención a un par de versículos aquí, porque si no lo hago ahora se me pierde la idea. Es cierto que siempre que leemos este pasaje, nos concentramos en el asunto de nacer de nuevo. ¿Ve? Pero hay algo que casi nadie ve. Y es el versículo que aparece en el centro del pasaje, ahí en el versículo 10 en adelante, 10, 11 y 12. Dice, Jesús le respondió, tú que eres el maestro de Israel, no sabes esto. Mira, hermano, el que estaba hablando con Jesús no era un rabino, un sabio, un maestro más de la nación judía. No era uno más. ¿Okay? Era el maestro. Mire que Jesús lo identificó como el maestro. O sea, el que vino a hablar con Jesús era lo que ellos llamaban el principal. El maestro. Jesús le dijo, tú que eres el maestro de Israel. Por costumbre, leemos este pasaje como tú que eres maestro de Israel. No, no es tú que eres maestro de Israel. Tú que eres el maestro de Israel. No era cualquiera el que estaba hablando con Jesús a esa hora de la noche. Verso 11. De cierto te digo que lo que sabemos, escuche bien, mire el verbo que está usando Jesús. Sabemos, hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú solo puedes hablar de lo que sabes. Hoy día, mis queridos hermanos, hay muchos maestros en las redes sociales. ¿Aló? Sí, amén. ¿Verdad que sí? Sí. Hay cualquier cantidad de gente que todo lo sabe en las redes sociales. ¿Ve? Y usted los ve a toda hora y en todo momento del día y la noche dando consejos. Si hablamos del coronavirus, todo el mundo tiene la solución. No hay un lugar, un sitio en las redes sociales donde no haya un consejo sobre cómo combatir el virus. Porque todo el mundo sabe. Jesús le dice a Nicodemo, te digo que lo que sabemos, hablamos. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Nicodemo, si tú eres el maestro de Israel, esto que te estoy diciendo, tú deberías hablarlo, porque deberías saberlo. ¿Ve?
¿No le ha pasado a ustedes, hermanas que cocinan, que se encuentran con una hermana que les pregunta, ¿y cómo se hace el gluten? ¿Cómo se hace el gluten? Y usted entonces le pregunta, ¿y cuántos años tienes de estar en la iglesia? Tengo 20 años de estar en la iglesia y todavía no sabes hacer el gluten. Tú deberías saberlo. Si tú eres adventista del séptimo día, tú deberías ya saber hacer el gluten. ¿Por qué? Porque se espera que los adventistas del séptimo día seamos vegetarianos. Y el gluten es, por decir así, el centro del plato vegetariano, de un vegetariano. Pero no lo saben. Y tienen años de ser hermanas de iglesia, pero no lo saben. Aquí está la situación de Nicodemo. Era el maestro y no sabía. Lo otro, dice, lo que testificamos, dice, lo que hemos visto, testificamos. Descubrí en este capítulo que Nicodemo se había enterado de lo que Jesús estaba haciendo. Y por eso Nicodemo se quería hacer. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos adelantamos un poquito, pero se acuerdan cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir? ¿Se acuerdan ese pasaje? Sí, Yo lo tengo claro. Sí, amén. Sí. Siempre se ha dicho que Juan el Bautista mandó a sus discípulos para que le trajeran la respuesta, porque él tenía dudas. Cuando estudiamos cuando estudiamos este pasaje, nos dimos cuenta que lo que Juan el Bautista estaba buscando era que sus discípulos que tuvieran, Que investigaran ellos por que ellos mismos. fueran testigos Sí. a su propia vista de que Jesús era el Mesías. Exacto. Jesús sabe en esta entrevista con Nicodemo que Nicodemo está buscando ser testigo, o sea, ver para dar testimonio de que Jesús es el Mesías. Esos eran los dos comentarios que quería hacer en la lectura. Y permítanme ahora ir al capítulo 17 de El deseado de toda la gente. Y vamos a ver el primer párrafo donde describe a Nicodemo. Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. Era un renombrado miembro del Concilio Nacional. Como otros, había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque rico, sabio y honrado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Las lecciones que habían caído, de los labios del Salvador, le habían impresionado grandemente y quería aprender más de estas verdades maravillosas. La autoridad que Cristo ejerciera al purificar el templo había despertado el oído resuelto de los sacerdotes y gobernantes. Temían el poder
temían el poder de este extraño. No habían de tolerar tanto atrevimiento de parte de un oscuro Galileo. Se proponían acabar con su obra, pero no escuchaban todos de acuerdo, pero no estaban todos de acuerdo con este propósito. Algunos temían oponerse a quien estaba tan evidentemente movido por el Espíritu de Dios. Recordaban cómo los profetas habían sido muertos por reprender los pecados de los dirigentes de Israel. Repito, recordaban cómo los profetas habían sido muertos por reprender los pecados de los dirigentes de Israel. Sabían que la servidumbre de los judíos a una nación pagana era el resultado de su terquedad en rechazar las reprensiones de Dios. Me detengo aquí. Comentarios. Bueno, Yo oigo, no le oigo, hermana, está un poquito lejos el micrófono. hay personas que tienen problemas de droga y alcohol. Ahora sí me escucha, buenos días. Buenos Que días, a ahora veces sí. hay personas que tienen problemas de alcohol y droga, entonces uno le habla de acuerdo a la palabra de Dios, entonces ellos le cogen odio y rabia a uno, porque uno los amonesta, pero de una manera para que ellos no se pierdan. Entonces ese es un ejemplo de lo que usted está diciendo. Pienso, ¿no? Correcto. Hay un dicho que dice que la verdad hay que decirla, pero también hay que saber decirla. Y no todos estamos en la misma condición para escuchar la verdad dicha de la misma manera a todo el mundo. Por esa razón, cuando vamos a presentar la palabra de Dios, es necesario conocer el terreno en el que vamos a sembrar, porque no todos los terrenos son iguales. Siguiente. ¿Alguien más? ¿Qué hay en este primer párrafo? Se describe a un hombre, se describe a Nicodemo, describe su posición, describe también, como dije, la importancia que tenía este hombre para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Pastor, os voy a hacer otra. Cuando Jesús le mostró los pecados a la mujer samaritana, ella no se puso brava. Ella dijo, ay, sí, pienso que eres profeta. Bien, vuelvo y repito. Nosotros tenemos aquí un caso exactamente de lo que usted está hablando, hermana Manuela. Mire que Jesús está hablando, está presentando el Evangelio, pero está usando otro método, otra manera. ¿Por qué? Porque al que le está hablando se supone que es el maestro de los judíos. ¿Ve? No le está presentando el Evangelio de la misma forma que se lo presentó a los discípulos de Juan. No le está presentando el Evangelio de la misma manera que lo hizo en la fiesta de bodas que vimos hace 2 capítulos. Ni siquiera lo está presentando de la misma manera que lo presentó en el capítulo anterior. En el capítulo anterior Jesús presentó el Evangelio con un látigo. Jesús limpió la casa y si ustedes vieron el capítulo, ustedes ven que hay un grupo que estaba allí que eran pobres y ese grupo aceptó la verdad de Jesús que Jesús presentó. ¿Eh? Ahora Jesús le está presentando el Evangelio a un hombre, dice que era rico, aunque rico, sabio y honrado. Escuchen esas 3 características de este hombre: rico, sabio y honrado.
no se le puede presentar el evangelio a este hombre rico, sabio y honrado de la misma manera que se le presentó el evangelio a los vendedores y comerciantes que estaban haciendo del patio del templo un mercado persa. Ahora Jesús usa otra metodología. ¿Por qué? Porque es otro terreno. Exacto, este es un hombre que se supone que debía saber todas estas cosas y que se supone que él podría estar hablando en propiedad de su cargo. Pero allí lo que pasa es que Nicodemo, siento yo, tiene temor de reconocer públicamente. Él lo está reconociendo para él, pero tiene temor de reconocerlo públicamente porque piensa que van a tomar represalia contra él. Y Jesús lo sabe. Y Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Bien, vamos a ver, seguimos ahí mismo para seguir la idea esta que estamos viendo. Estamos viendo el método, repito, estamos viendo el método que Jesús utiliza para con las personas que son, repito, ricos, sabios y honrados. Nosotros conocemos gente así, rica, sabia y honrado, ¿verdad que conocemos? Nosotros conocemos gente rica, sabia y honradas. Sí, los conocemos. Muchas veces son nuestros patrones, muchas veces son nuestros jefes. Gente rica, sabia y honrada. A mí no me da yo no puedo verlo de otra manera. Nicodemo es exactamente ese tipo de jefe que nosotros muchas veces tenemos. Gente que son ricos, se creen sabios y por supuesto se creen honrados. ¿Sí o no? Sí. Y yo humildemente tengo que presentarles a ellos a Jesús. Y aquí está el método que Jesús está usando. Y Jesús nos está haciendo ejemplo, está haciendo esto para que nosotros aprendamos cómo presentarle el evangelio a aquellos que se creen ricos, sabios y honrados. Que todo lo tienen y todos lo saben. Exactamente, hermana. Yo viví la experiencia con un judío. Me traté de presentarle mientras estaba colportando, traté de presentarle los libros que yo estaba vendiendo y él me hizo la pregunta. Y le digo, hermano, ¿cómo se dice? Me extraña. Hermano Grajales, ¿cómo se dice? Yo estaba imbuido en un análisis salí golpeado. Sí. Porque lo primero que me dijo, mira, mi Dios, como ustedes le llaman, mi Dios me ha dado todo. Tengo tantos almacenes, tengo tantas casas, tengo esto, tengo lo otro, allá en Israel tengo esto otro. O sea, me sacó toda la lista de lo que materialmente él tenía. Y luego me preguntó, ¿qué te ha dado tu Dios? Yo le hubiera contestado todo lo que tengo. Todo lo que tengo y todo lo que soy. No importa que no tuviera montones de cosas materiales. Pero yo le hubiera dicho, él no entendía eso. Dígame, hermana Manuela. Yo le hubiera dicho, tú tienes privilegio de ser judío y como nación judía Dios bendijo a Israel y lo que Dios bendijo queda bendito para siempre. Nosotros somos gentiles y somos pobres, pero él dice que nosotros somos ricos. Nosotros somos ricos en fe. Tengo mucha fe, eso me hace rico. Hermano, esa experiencia que tuve con ese judío fue lo que me motivó a estudiar, porque yo estaba en mis primeros días de adventista del séptimo día. Fue lo que me motivó a estudiar. En aquel entonces todavía yo no había estudiado Juan capítulo 1. ¿Qué dice Juan capítulo 1? Vamos a Juan capítulo 1.
Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Voy a leer desde el versículo, voy a saltarme, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Yo no había estudiado esto, pero la clave está en el versículo 8. Leo hasta el 8. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominan. Ese judío, hermanos míos, me habló de lo material que él tenía. Y como yo era novato, me impresionó todo lo que él tenía. Pero él no tenía lo que yo sí tenía. ¿Qué era lo que yo tenía? La luz de Cristo. La luz de Cristo. Cuando yo leí este pasaje, que yo tenía la luz de Cristo, se me levantó el ánimo. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Dios me usó, Dios me estaba usando para dar un mensaje a este judío. Aquí dice, hubo un hombre llamado Juan. Ahí me puse yo cuando leí este pasaje. Hubo un hombre que se llama, hay un hombre que se llama José, el cual Jesús usó o usa como testigo para dar testimonio de la luz que es él, a fin de que todos crean por medio de José que Jesús le salvó. Jesús es la luz. Mi trabajo no era mostrarle a este judío lo que yo tenía, materialmente hablando, porque yo materialmente hablando pues no tenía nada, ni tengo nada. Mi trabajo era presentarle a este judío, a Jesús, la luz que yo tengo. ¿Me explico? Y observen lo que este judío hizo. Verso 8. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbraba a todo el mundo venía a este mundo. En el mundo estaba la luz y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. Termino con el verso 11. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Hermanos, ¿por qué razón llamo la atención a esta experiencia que yo tuve en mis primeros días? Pues no tenía ni un año todavía de ser adventista. Mis primeros días en el ministerio, ya hoy son 40 años. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Pero esa experiencia me motivó a saber que no puedo ir, no puedo dar lo que no tengo. ¿Se acuerdan ustedes que los discípulos fueron un fracaso cuando trataron de sanar a un niño que estaba enfermo? ¿Qué ocurrió en esa ocasión? Hermana Neida. Hermana Edilma. Todo el mundo se cayó. Repita la pregunta, por favor. ¿Qué ocurrió cuando los discípulos trataron de curar al niño y no pudieron? Que no, le faltaba fe. No tenía. ¿Qué dijo Jesús que le hacía falta
para poder cumplir con esa misión? Ellos no tenían la fe suficiente de que podían curarlo. Ellos no hicieron realmente el trabajo que debieron haber hecho. Primero tenían que haberse encomendado al Dios Todopoderoso para que les diera el poder para hacerlo. No se habían puesto en las manos de Dios. Ajá, dígame. No se habían puesto en las manos de Dios para poder obrar ese milagro. Si Él le había dicho que cosas mejores, mayores que esas podían hacer. Correcto. Los discípulos siempre andaban durmiendo, aun cuando Jesús le dijo, velen, no pudieron velar una hora, entonces ellos despertaron, fue ya cuando Jesús había resucitado, que se fue. Hay una cosa, hermano, que nosotros estamos haciendo y la estamos haciendo justamente para no ser derrotados por el enemigo. Jesús le dijo a los discípulos, este demonio no sale sino con ¿qué? Con ayuno y oración. Ayuno y oración. Jesús no le estaba diciendo realmente que tenían que pasar hambre y que tenían que pasarse la vida orando. Eso es lo que le estaba diciendo, es lo que dijo la hermana Eneida. Ustedes tienen que mantenerse conectados a Jesús. Amén. Estaban desconectados de Jesús, por eso fueron derrotados. Esa fue la misma experiencia que yo pasé en aquellos días. Por estar desconectado de Jesús, tenía un mensaje que darle a este judío empresario y no lo pude dar. Porque fui a llevar el mensaje dejando a Jesús. ¿Eh? Nicodemo es el típico personaje que había oído de Jesús, que era rico, sabio y honrado, como casi todos los judíos, ricos, sabios y honrados. Usted a una persona que se cree rica, sabia y honrada, usted no le puede presentar el evangelio como con palabrerías. Usted tiene que llevarle comida de verdad. Amén. 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 Y eso es lo que Jesús está haciendo. Dice, leo el párrafo número, comienza con la palabra deseaba. Lo encontraron está en la página, en mi libro de la página 147, no sé en el suyo. Es como el párrafo 6. 5 o 6. Okay. Voy a leer el anterior por un dato que hay allí. Desde que oyera, el párrafo anterior dice, desde que oyera a Jesús. Sí. ¿Ok? Desde que oyera a Jesús, Nicodemo había estado ansiosamente, había estudiado ansiosamente las profecías relativas ¿a quién? El Mesías. En otras palabras, Nicodemo vino alimentado por la curiosidad de saber lo mismo que Juan el Bautista invitó a sus discípulos a que tuvieran certeza de que era el Mesías, de que Jesús era el Mesías. Relativas al Mesías, y cuanto más las escudriñaba, escuche bien, tanto más profunda se volvía su convicción de que era el que había de venir. En otras palabras, Nicodemos fue a una entrevista con Jesús para ver con sus propios ojos lo que había leído en las profecías referente a él. Juntamente con muchos otros hijos de Israel, había sentido honda angustia por la profanación del templo. ¿Se acuerdan que ayer estudiamos cómo el templo fue limpiado por Jesús? Sí. Sí. Había presenciado la escena angustiosa
había presenciado la escena cuando Jesús echó a los compradores y vendedores. Contempló la admirable manifestación del poder divino. Vio al Salvador recibir a los pobres y sanar a los enfermos. Vio las miradas de gozo de estos y oyó sus palabras de alabanza y no podía dudar de que Jesús de Nazaret era el enviado de Dios. Tremendo. Tremendo. Amén. Nicodemo no solamente había escuchado, no solamente había leído en las Escrituras lo que decían estas de Jesús. Ahora, con la acción, mire todo lo que ocurrió con la acción de la limpieza del templo. Nicodemo vio lo que Jesús hizo al limpiar el templo. Nicodemo también vio cómo Jesús sanaba a los enfermos y atendía a los pobres. Ahora Nicodemo podía hablar, podía dar testimonio de lo que sus ojos habían visto. Amén. Amén. Pero no estaba satisfecho. Él era el maestro de los judíos. Él necesitaba saber más. Deseaba ardientemente entrevistarse con el maestro, con Jesús, pero no osaba buscarle abiertamente, como bien mencionó la hermana Edilma hace un rato. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido como era Jesús hasta ese momento. Dice que si su visita, llegaba al conocimiento de su jefe, que era el Sanedrín, le atraería un desprecio y denuncias. En otras palabras, iba a ser castigado por haber recurrido a un maestro inferior a buscar conocimiento. Resolvió pues verle en secreto, con la excusa de que si él iba abiertamente, otros seguirían su ejemplo. Mira la excusa que usó Nicodemo. Yo no voy a ir públicamente porque si no, muchos van a hacer lo que yo hice. Porque él era el maestro de los judíos. Si él lo hacía, entonces el pueblo podía hacerlo también. Y él usó eso como excusa para ir de noche. No creo que lo justificara. Haciendo una investigación especial, escuche bien, llegó a saber dónde tenía El Salvador un lugar de retiro en el Monte de los Olivos y aguardó hasta que la ciudad quedase envuelta por el sueño y entonces salió en busca de Jesús. Pregunto, mis hermanos, ¿no hay gente hoy que creen en Jesús pero no lo quieren admitir? Sí. Así es. ¿No conoce usted gente que cree en Jesús, pero estudian en secreto, lo estudian de noche, lo estudian a escondidas, se encierran en su cuarto a estudiarlo? Nunca lo hacen públicamente porque no quieren que sus familiares, el mundo se entere que ellos ¿qué? Que ellos son seguidores de Jesús. Tenemos gente así hoy día. Le damos la bienvenida a la hermana Xiomara. Bienvenida, hermana. Amén. Gloria a Dios. Bien. ¿Algún comentario? Hermano, ahí hay un pedacito donde dice que en presencia de Cristo, Nicodemo sintió una extraña timidez.
la que trató de ocultar bajo un aire de serenidad y dignidad. Correcto. Él no quería que se dieran cuenta. Muy bien. Vamos, por favor, al capítulo que comienza con la palabra, la figura del nuevo nacimiento de Jesús. Saludos, hermana Xiomara. Página 142. Página 142. Dice, pero como siempre leo 4 líneas antes. Empiezo en, era un fariseo estricto que se enorgullecía de sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia, generosidad en sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en que él mismo estaba. La figura del nuevo nacimiento de Jesús que Jesús había empleado no era del todo desconocida para Nicodemo. En otras palabras, Nicodemo no era del todo un ignorante de lo que estaba ocurriendo. Los conversos del paganismo a la fe de Israel eran a menudo comparados con niños recién nacidos. Por eso mismo debió percibir que las palabras de Cristo no habían de ser tomadas en un sentido literal, pero por virtud de su nacimiento como israelita, se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Me detengo aquí. ¿Cuántos han nacido en la iglesia? Hay un montón de gente. La mayoría de los adventistas han nacido en la iglesia. Y entre ellos hay muchos que dicen, ay, yo tengo seguro mi salvación, porque yo nací en la iglesia. Y no se han preocupado en tener un encuentro personal con Cristo. Esto también aplica a los que tenemos muchos años de estar en la iglesia y creemos que ya tenemos segura la salvación. Hermanos míos, hay que tener un encuentro diario con Jesús. Amén. ¿Qué dice, hermana Xiomara? La escucho. Bueno, sí, así es. Así es. Yo siempre pongo el ejemplo de los discípulos que, no sé si me escuchan. Si se acerca, la escuchamos mejor. Ajá, ¿sí? ¿Se oye? Sí, correcto. Ajá, que los discípulos tenían, tú tenías muchos seguidores. Los discípulos eran uno de ellos. Ellos estaban siempre cerca de él. Habían otros que estaban un poco más distantes. Habían otros que lo seguían más lejos, ¿verdad? Tenían varios seguidores. Hoy día también hay muchos que están bien de cerca, otros que están un poco más lejos, pero muchos de los que estamos cerca, como los discípulos, vemos el ejemplo del que traicionó a Jesús. Y eso estaba ahí mismo, ¿verdad? Correcto. Entonces, o sea, lo que usted me dice que estar cerca o lejos de Jesús no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es conocer a Jesús. Correctísimo. Amén. Vamos al párrafo que comienza con la palabra es imposible.
En mi libro está en la página 151, en el de ustedes debe estar en la página 140 y algo. Es imposible para las mentes finitas. ¿Lo encontraron? Sí, ya lo tenemos, ya lo tengo. Amén. Es imposible para las mentes finitas comprender la obra de la redención. Su misterio supera al conocimiento humano. Sin embargo, el que pasa de muerte a vida comprende que es una realidad divina. Podemos conocer aquí, por experiencia personal, el comienzo de la redención. Sus resultados alcanzan hasta las edades eternas. Mientras Jesús estaba hablando, algunos rayos de la verdad penetraron en la mente del príncipe. La suavizadora y subyugadora influencia del Espíritu Santo impresionó su corazón. Con todo, él no comprendía plenamente las palabras del Salvador. No le impresionaba tanto la necesidad de un nuevo nacimiento como la manera en que se verificaba. Dijo con admiración: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Eres tú, maestro de Israel? ¿No sabes esto?, le preguntó Jesús. Por cierto, que un hombre encargado de la instrucción religiosa del pueblo no debía ignorar verdades tan importantes. Las palabras de Jesús implicaban que, en vez de sentirse irritado por las claras palabras de la verdad, Nicodemo debiera haber tenido una muy humilde opinión de sí mismo por causa de su ignorancia espiritual. Sin embargo, Cristo habló con tan solemne dignidad y sus miradas y su tono expresaban tan ferviente amor que Nicodemo no se ofendió al cerciorarse de su humillante condición. ¿Qué manera? Miren, aquí está el método y quiero cerrar con este párrafo. El método que debemos utilizar para presentarle la verdad a aquellos que son, repito, ricos, sabios y honrados. Repito las tres características que Jesús presenta que debemos usar. Dice: sin embargo, Cristo habló, 1, con tanta solemne dignidad. 2, y sus miradas y su tono expresaban tan ferviente amor que Nicodemo no se ofendió al cerciorarse de su humillante condición. Jesús utilizó su cuerpo, sus miradas, usó su tono de voz, usó sus palabras, aunque fueron fuertes, no fueron humillantes. Estaba hablando a un maestro, a el maestro de los judíos. Jesús sabía eso y habló con dulzura. Su tono de voz, su expresión corporal, los movimientos de su mano, todo su cuerpo le hablaba con humildad. Y le estaba diciendo al maestro de los judíos: tú no eres el maestro de los judíos. El maestro de los judíos soy yo, pero tú dices ser el maestro de los judíos. Amén. ¿Me captan lo que les quiero decir? Nosotros Amén. tenemos que tener cuidado cuando vamos a presentar la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Tenemos que tener cuidado de no ofender a aquellos a los que les vamos a presentar la palabra de Dios. Amén. Porque si ellos se sienten que los estamos ofendiendo, ¿qué va a ocurrir? Se van a alejar. Se alejan más. Todos se van a alejar. El método de Cristo es lo que hemos visto hoy. El método que Jesús utilizó
no falló. Debemos aprender de Jesús. Todos nosotros tenemos algún conocido que es nuestro patrón, es nuestro jefe, es nuestro, llámese, superior, a lo mejor es el representante del barrio donde vivimos, a lo mejor es el alcalde de la ciudad donde estamos. Todos conocemos a alguien que tiene o se cree tener poder. Ya tenemos el método para presentarles el evangelio. Amén. Amén. Resultado. Vamos al último párrafo del capítulo. Y aquí iba a cerrar con aquel, pero voy a cerrar con este mejor. El último párrafo del capítulo. Digamos, resultado de todo el trabajo que hizo Jesús con Nicodemo. Nicodemo relató a Juan la historia de aquella entrevista. Y la pluma de este la registró con instrucción de millones de almas. Las verdades allí enseñadas son tan importantes hoy como en aquella solemne noche que sombreara, la montaña donde el gobernante judío vino para aprender del humilde maestro de Galilea el camino de la vida. Hoy día, todo lo que Jesús le enseñó a Nicodemo, que Nicodemo le relató a Juan, quien escribe la historia, hoy día está vigente. Hoy día, el mismo método, sea de día o sea de noche, que a usted o a mí nos toque presentarle la palabra de Dios a alguien que se cree rico, sabio y honrado. Tenemos las armas para traerlo a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, tengo espacio para 1 o 2 comentarios de parte de ustedes. ¿Alguien quiere tomar la batuta para cerrar? Tengo en pantalla a la hermana Xiomara. A mí. Parece que la hermana Xiomara se quedó. Hermana Magali, no le he escuchado a usted hoy. Venga. Hola, buenos días, ya me escuchó. ¿Cómo están? Bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, vemos lo interesante de este capítulo de Nicodemo, como todos los demás, donde realmente nosotros nos tenemos que preparar tanto física, espiritual e intelectualmente cuando vamos a llevar la palabra de Dios, porque no sabemos con qué tipo de persona nos vamos a encontrar. Sabemos que, imagínense que nosotros vamos a una casa, tocamos para presentar la palabra de Dios, pero resulta que la persona que nos recibe sabe más que nosotros. Y por lo tanto, realmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de salir y saber lo que tenemos que saber de la palabra de Dios de una manera clara, de una manera contundente, para que el Espíritu Santo pueda hacer la labor en los corazones de la persona. Este Nicodemo, a pesar de que tenía conocimiento de la palabra de Dios, había que darle como un empujoncito para que la aceptara realmente de una manera abierta. Tenía miedo, a pesar del conocimiento que tenía y de su posición,
tenía miedo de que se dieran de cuenta que él aceptaba públicamente a Jesús y que creía firmemente que él era el Mesías por la manera que hacía las cosas. Nuestro testimonio también debe ser un testimonio que nos debe de ayudar a presentar la palabra de Dios, porque debe de ir acuerdo a aquello que nosotros estamos hablando. ¿Qué más podría decir? Amén. Vemos pues cómo el Señor respetó la condición de Nicodemo, y como decía usted, tenemos que tener cuidado en no ofender, no lastimar, no sentir menos a la persona con la que nosotros estamos hablando acerca de la palabra de Dios, y hablar de la manera que hablaba el Señor, porque nosotros podemos estar hablando de la palabra de Dios, pero nuestro tono puede ser un tono de superioridad, puede ser un tono grosero, y aquí todo el Señor, cuando habló, todo iba de acuerdo a lo que estaba diciendo, y trató de una manera muy especial a Nicodemo, que a través, pues, sabemos que era rico, que era sabio y que era una persona honrada. Todos esos atributos se los reconoció, y nosotros debemos de reconocer, pues, exactamente, de las personas. Y vemos cómo el miedo nos puede apartar del Señor, no aceptarlo públicamente porque tengo miedo de lo que me van a decir. Las riquezas también me pueden apartar del Señor. La vergüenza de que me vean con una Biblia me pueden apartar del Señor. Pero si nosotros nos capacitamos y nos encontramos con este tipo de personas, nosotros podemos hacer la obra. Bien, hermana Edilma. Amén. Sí, lo que a mí me ha impresionado más hoy de esta lectura es el hecho de que nos vamos a encontrar con personas soberbias, con personas con orgullo, con personas que tenemos que tener mucho tacto con ellos al momento de tratarlos, porque su misma condición de orgullo, de vanidad, hace una barrera para uno hablar con estas personas. Así es. Con las personas que se creen que tienen más riqueza, que tienen más poder, que tienen más conocimiento. Correcto. Que normalmente pues son las personas que están, son superiores a nosotros, nuestros jefes. Entonces allí es donde antes de hablar con estas personas tenemos que pedir mucha sabiduría. Correcto. A nuestro Padre Celestial en nombre de Jesús. Amén. Para poder presentarle el mensaje a estas personas y hablar con mucha cautela, con mucha prudencia. Amén. Es el mensaje que yo he recibido en esta lección de hoy. Amén. Amén. Hermano, voy a pedirles que este capítulo, este video que lo voy a subir, lo compartan. Compartan este video, porque es necesario que entendamos que no porque yo sea el que barre la oficina de mi jefe, yo no estoy allí con un propósito santo. Exacto. ¿Ok? Es necesario que entendamos que no porque yo tenga en la comunidad, yo sea simplemente uno más en el barrio. Yo no estoy en ese barrio con un propósito santo. Hasta el presidente de la República puede recibir palabra de Dios por medio de nosotros. Amén. Amén. Es la familia Concepción, la familia Grajales. Ustedes tienen la última palabra de este estudio y la oración final. Se las dejo a ustedes, a los dos, por favor, gracias. Y de paso, me voy despidiendo del resto. Gracias por haber estado con nosotros. Cerramos con la familia Grajales.
oración. Bien. Inclinemos nuestra cabeza y oremos al Dios Todopoderoso. Primero comentario, hermano. Amén. Si no tienen algún comentario, no, vamos a la oración. Yo percibo en esta lección Vamos a escucharlo. que el maestro fariseo, siendo porque era maestro, según lo dice allí, lo dice el texto, realmente él fue porque él tenía la certeza de que Jesús era el enviado a enseñarnos el camino de la verdad y de la vida y de la eternidad. Amén. Y que tuviera miedo a la parte de que el mundo que vivían, o sea, Israel y el pueblo hebreo, lo fuese a criticar, es lo que lo hizo ir de noche, pero no porque él no tuviese, porque si él no hubiese creído que Jesús era el Cristo, él no va, porque él era un estudioso, no era un cualquiera, no era un ignorante de las cosas espirituales de Dios y demás. Y lo dice el mismo texto. Por lo tanto, Nicodemo lo que sí tenía miedo era de que los demás no lo comprendieran a él, de que no le entendieran y no le aceptaran su decisión de ir a ser un discípulo de Cristo. Él perfectamente hubiera aceptado ser discípulo de Cristo si no hubiese habido tanta murmuración en el pueblo israelita. Así que para mí Nicodemo es uno de los pocos que, siendo autoridad, desde un principio se dedicó a investigar quién era realmente Jesús y a buscar dónde estaba la autoridad de Jesús. Y él afirma, maestro, le dice maestro, lo llama maestro, le está reconociendo que es superior y posiblemente a él. Y le dice, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Es más, le reconoce que Dios está con él, con Jesús. O sea que en esa expresión de allí de Nicodemo, yo veo un reconocimiento, y es más, yo siento que fue humilde al aceptar que era maestro. Si no hubiese tenido la humildad, no le dice maestro, le hubiera dicho cualquier otra cosa menos maestro. Pero cuando lo llama maestro, está inclinando su voluntad ante Jesús. Y ya luego Jesús se da cuenta que es un hombre, sabiendo que era un hombre preparado y todo lo demás, lo lleva a discernir sobre cosas muy profundas que no las hemos discernido nosotros hoy, y quién sabe, algunos no las discernamos nunca, ¿no? Pero porque ese capítulo hay que seguirlo leyendo una y otra vez, y pidiéndole al Dios Todopoderoso y a Jesucristo que el Espíritu Santo venga y nos ilumine la mente para entender bien cuál es el mensaje que hay ahí para nosotros hoy. Termino allí, pidiéndole disculpas por si he sido demasiado duro en la expresión. Estamos bien. A veces yo mismo sostengo que mi lengua a veces es de doble filo, como una gileta. Muy bueno, muy bueno. Inclinamos nuestras cabezas y decimos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, tú que enviaste a tu Hijo Jesucristo para enseñarnos el camino de la verdad y la vida, así como también el camino a la vida eterna, ilumina a cada uno de nosotros para que continuemos estudiando la palabra, danos la suficiente sapiencia para entender cada una de las cosas que nos quieres hacer llegar, que el Espíritu de Dios, que Jesucristo nos envió
esté siempre en cada una de nuestras casas y que no nos quedemos conformes con lo que estudiamos en una mañana, sino que lo practiquemos en nuestras vidas, en frente de todas las circunstancias, ya que para eso fue que Dios puso al hombre en la tierra, para que realizara una vida acorde con su ley. Amén. Sea Dios Padre Todopoderoso y Eterno, bendito Jesucristo y bendito el Espíritu Santo, que toda la corte celestial ilumine cada hogar de quienes hoy en la mañana hemos estado reunidos, estudiando la palabra, y continuemos con alegría este día. Bendito sea Padre Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Feliz Gracias, día. queridos hermanos. Gracias, hermana Edilma. Gracias, hermana Xiomara. Gracias, hermana Neida. Hermana Magali, como siempre, gracias. Gracias. A la Por aquí orden. entró el hermano Rodríguez. Entró y se fue. La hermana Manuela también se fue temprano. Parece que tuvo problemas con el internet. Ella está en una montaña por allá, por Chame. Le damos las gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. El Señor los bendiga y como siempre, manténganse o mantengámonos conectados a Jesús. Jesús. Siempre Amén. gozoso, ¿verdad que sí? Amén. Dios me los Amén. bendiga. Feliz Amén. día. Amén. Buenos días. Igual a usted. Buenos días. Saluda a los demás. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús. Hoy, con la participación de la hermana Manuela, la hermana Xiomara, la hermana Edilma, el hermano Grajales y su servidor, la hermana Magali también, y su servidor, su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana Amén. con el capítulo número 18, titulado Es necesario que Él crezca, basado Amén. en Juan 3, 22 al 36. Dios me lo guarde. Amén. Amén. Chao, Igual. hermana Xiomara. Amén. Chao, saludos. Buen día. Saludos, Buen saludos día para también a la todos. familia. Amén, gracias. Hasta luego. Hermana Concepción, saludo a todo su grupo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.